no está viejo ni estropeado. Ilumina FM, Fresh Sounds. Para muchos, lo más importante es ser el número uno. Para nosotros es presentar al número uno, Jesús. Ilumina FM, Fresh Sounds. Actualidad, empresa, emprendimiento, mercado laboral, finanzas. Una mirada anticipada al futuro en temas empresariales y financieros. Bienvenidos a Tendencias. Y gracias a Dios, hoy es lunes. Muy buenas tardes, queridos amigos, escuchas de nuestro programa de Tendencias. Es un gusto saludarles en esta tarde de lunes 12 de agosto de 2024. Mi nombre es Edgar Gramajo y esta tarde tendré el gusto de poderles acompañar donde quiera que ustedes se encuentren, en su oficina, en el tráfico, regreso a casa, camino al gym o ya descansando en sus hogares. La verdad que muy contento, muy feliz de poder estar aquí con ustedes y compartir este programa número 739 de Tendencias, que el tema central de hoy, queridos amigos, vamos a estar hablando del emprendimiento femenino como motor de desarrollo. Hoy, como les comento, tengo el gusto de poderles acompañar y quiero comentarles de lo que vamos a estar platicando hoy en este programa, así que los invitamos a que no se despeguen, a que puedan estar acompañándonos durante esta hora y media que vamos a estar compartiendo con ustedes algunos temas de interés. Vamos a comenzar en este primer segmento presentándoles, como siempre, la cápsula de nuestro querido amigo Aner Mejía. Gracias a Dios, hoy es lunes, donde nos va a estar hablando de un tema bien interesante acerca del síndrome del impostor. Y vamos a ver si nosotros nos hemos sentido en algún momento así. También tendremos en este primer segmento a nuestra querida amiga Yulisa Sánchez, a quien le mandamos un fuerte abrazo y un saludo. También con su cápsula acerca sobre el desarrollo de tu carrera profesional. Y Yulisa nos va a estar platicando también acerca de los mayores aciertos en el desarrollo de una carrera profesional. Y para terminar esta primera parte también estaremos platicando acerca de implementar reuniones trimestrales con sus colaboradores. ¿En algún momento ha tenido usted la oportunidad de hablar de este tema o platicar con su gente acerca de este tema? Yo les voy a estar contando un poco acerca de mi experiencia implementando esto en los lugares de trabajo. En nuestro segundo segmento, en la entrevista que será el tema central, nuevamente estará nuestra amiga Yulisa Sánchez hablando con Gabriela Luque, directora del Centro de Liderazgo Inclusivo y Sostenible del INCAE, y abordaremos este tema del emprendimiento, pero les vamos a comentar eso más adelante. Y en nuestro último segmento, pues estaremos conversando acerca del libro Tendencias Super Comunicadores. Así que les invitamos a que estén con nosotros y no se despeguen. Bienvenidos a Tendencias. Arranca la semana con sabiduría y energía. Gracias a Dios, hoy es lunes. Mira la siguiente imagen. Aparece tu jefe y te llama a su oficina. ¿Puedes venir a mi oficina? Tú te quedas pensando, oh no, me van a despedir. Mi jefe se dio cuenta de que fue un error contratarme. Pero entras a su oficina y te dice, estás haciendo un gran trabajo, te daremos un incentivo. Y aunque te sorprendes, sales de la oficina pensando, oh no, tarde o temprano se darán cuenta que fue un error contratarme. El síndrome del impostor nos dice, no soy bueno, es solo cuestión de tiempo hasta que todos se den cuenta. La mentalidad de crecimiento nos dice, lo estoy haciendo bien, seguiré dando mi mejor esfuerzo. Tener el tipo de pensamiento adecuado es fundamental para tu comportamiento. Observa esta otra imagen. Un familiar se acerca y te dice, me encanta tu trabajo. Tú piensas, lo dice porque es mi familia. Pero luego te lo dice un amigo y tu voz interior te repite, lo dice porque es mi amigo. Pero también te lo dice un cliente y piensas, lo dice porque no me conoce. Si crees que otras personas te están sobreestimando, es muy probable que tú te estés subestimando a ti mismo. Otros ven y reconocen en ti una capacidad especial que tú aún no ves. Cuando varias personas creen en ti, tal vez es el momento de también creerlo.
Del mismo modo es cierto y se ha demostrado que quienes padecemos de ese síndrome del impostor trabajamos más y le ponemos más ganas. Hoy en día se cree incluso que es un signo de potencial oculto. Sin embargo, no está bien sentirnos de menos ni tampoco está bien llegar al otro extremo de sentirnos de más. El ego siempre nos va a decir que valemos por los elogios que recibimos. El ego nos dice que el esfuerzo no es suficiente. Necesitamos recibir reconocimiento. Necesitamos que nos compensen de alguna forma. El ego nos hace pensar que valemos por la validación que recibimos. Nos hace vivir para satisfacer las expectativas de los demás. No podemos permitir que eso sea lo que nos motive. Nos va mucho mejor cuando el simple hecho de trabajar bien es suficiente. En otras palabras, cuanto menos apegados a los elogios estemos, mejor. Cuando el hecho de satisfacer nuestros propios estándares es lo que nos llena de orgullo y respeto, mucho mejor. Es probable que te sientas poco apreciado, que experimentes fracasos sorpresivos, pero así como Marco Aurelio lo escribió hace más de 2000 años, la ambición es atar nuestro bienestar a lo que hacen o dicen otras personas. La cordura es atarlo a nuestros propios actos. Haz tu trabajo, hazlo bien, hazlo como para Dios y luego suéltalo, quédate tranquilo. Eso es todo lo que se necesita. El reconocimiento y la recompensa son solo extras. El crecimiento más significativo no es la construcción de nuestras carreras, sino la construcción de nuestro carácter. El éxito es más que alcanzar nuestras metas, es vivir nuestros valores. No hay mayor valor que aspirar a ser mejores mañana de lo que somos hoy. No hay mayor logro que liberar nuestro potencial oculto. Sin creernos de menos, pero tampoco creernos de más. Iniciamos una nueva semana. Gracias a Dios, hoy es lunes. Arranca la semana con sabiduría y energía. Gracias a Dios, hoy es lunes. Desarrolla tu carrera. Descubre y conoce consejos prácticos para potenciar tu talento y desarrollar una carrera exitosa. Hola amigos, es un gusto poder saludarles nuevamente en su segmento Desarrolla tu carrera. Si algunos de ustedes lograron estar presentes la semana pasada, se recordarán que comenté acerca de 10 aciertos, los 10 mayores aciertos para lograr desarrollar una carrera profesional exitosa. Y les comenté que en las siguientes cápsulas íbamos a detallar cada uno de ellos. En la semana anterior hablé del primero, que es definir metas claras, metas y objetivos claros. Hoy vamos a hablar acerca del acierto número 2, que es lograr tener una buena educación y una capacitación continua en el área donde queremos desarrollar nuestra carrera profesional. Y hoy te voy a compartir algunas estrategias que tú puedes seguir para asegurarte que estás invirtiendo en tu crecimiento. Primero, te quiero decir que para poder desarrollar una educación que realmente te agregue valor y poder mantenerte en un proceso de capacitación continua que te va a dar la posibilidad de seguir creciendo en tu carrera, para lograr eso, lo primero que tienes que hacer es identificar tus necesidades de aprendizaje. Evalúa cuáles son esas necesidades, evalúa bien qué son las cosas que tú sí sabes y cuáles son las que no sabes y que de alguna manera necesitas conocer para poder desarrollarte en el área en la que tú quieres crecer. Entonces, hay que evaluar nuestras habilidades actuales con mucha objetividad y determinar cuáles son las áreas en las que necesitamos mejorar o necesitamos adquirir nuevos conocimientos. Esto te va a ayudar a enfocar tus esfuerzos en educación y en capacitación y no como hace mucha gente que algo se pone de moda y entonces empiezan a recibir cursos porque simplemente que eso están escuchando que está de moda, que le está yendo bien a la gente y no necesariamente están viendo si está o no está alineado con las metas de carrera profesional que tienen. Así que es importante definir esto en primer lugar. En segundo lugar, establece un plan de desarrollo profesional. Tienes que crear un plan que incluya esos objetivos de aprendizaje que tú tienes, qué recursos necesitas y hay que establecer un cronograma para completar los cursos, los talleres o los programas de capacitación en donde tú consideres que necesitas reforzar habilidades o reforzar conocimientos. Esto te va a dar una hoja de ruta muy clara a seguir y nuevamente te va a ayudar a mantenerte enfocado. Número 3, aprovecha los cursos en línea. Hoy por hoy hay muchas plataformas de aprendizaje en línea. De hecho, algunas son gratuitas, como por ejemplo Coursera, edX,
Udemy, LinkedIn Learning, entre otras. Estas son plataformas online que ofrecen cursos en una amplia variedad de temas, así que hay para todos los gustos, para todos los intereses. Lo que tienes que hacer es investigar y entrar a cada una de ellas para ver qué de lo que ahí hay disponible te puede funcionar a ti. Son cursos flexibles y te permiten aprender a tu propio ritmo, lo cual es muy bueno porque obviamente todos tenemos otras responsabilidades, otras actividades y necesitamos flexibilidad si queremos continuar preparándonos y capacitándonos. Número 4, asiste a talleres y seminarios. Participa en talleres y seminarios porque eso te va a dar la oportunidad de aprender de expertos en tu campo y de interactuar con otros profesionales que seguramente también están interesados en compartir buenas prácticas. Esto puede ser una excelente manera de hacer networking, además. Consejo número 5, obtén certificaciones. Considera cuáles son las certificaciones más relevantes en tu industria y trata de obtener algunas de ellas. Estas pueden mejorar tu currículum por mucho y demostrar tu compromiso con la mejora y el aprendizaje continuo, cosas que hoy son muy valoradas en las organizaciones. Consejo número 6, lee libros y artículos. Mantente al día con las últimas tendencias y desarrolla lo que puedas desarrollar en términos de lectura para aprender qué de nuevo hay en tu campo. Y también puedes recurrir a artículos en revistas especializadas, artículos online, que te puedan ayudar a ir viendo cuáles son las tendencias y cómo se están aprovechando en las organizaciones y cómo tú puedes aportar valor a través de ese conocimiento. Esto te va a permitir mantenerte informado y obviamente vas a poder responder de mejor manera a las necesidades de tu organización. Y no solo las necesidades actuales, sino las futuras. Consejo número 7, participa en conferencias y eventos de la industria que te interesa. Asiste a conferencias porque eso te va a permitir aprender de líderes en tu industria, te va a permitir descubrir nuevas ideas y también establecer contactos que pueden resultar muy valiosos. Consejo número 8, busca oportunidades de aprendizaje en el trabajo. Pregunta en tu organización qué programas de capacitación interna existen y cómo puedes acceder a ellos. Si tienen alguna oportunidad de establecer procesos de mentoría o asignación de proyectos especiales que te permitan adquirir nuevas habilidades. No esperes que tu organización te pida que participes en uno de ellos. ¿Por qué no actuar de manera más proactiva y tú investigar con las áreas de gestión humana, desarrollo humano, gestión del talento o como se llame en tu organización, qué opciones tienen disponibles para que tú puedas seguir creciendo y puedas seguir aprendiendo? Muchas empresas ofrecen formación continua a sus empleados y por eso es bueno estar informado y que se vea un interés de manera que tu proactividad se pueda poner de manifiesto y puedas aprovechar los recursos educativos que tu organización pone a disposición de los colaboradores. Consejo número 8, únete a grupos profesionales. Participar en asociaciones, en gremiales o en cualquier tipo de grupo profesional que esté relacionado con tu campo te puede proporcionar también acceso a recursos educativos, así como a eventos y oportunidades de networking. Consejo número 10, establece un hábito de aprendizaje. Dedica un tiempo regular a aprender algo nuevo, ya sea a través de cursos, de la lectura o bien de la práctica. Haz del aprendizaje un hábito, porque eso te ayudará a mantenerte actualizado y a desarrollar tus habilidades de manera continua. Consejo número 11, solicita retroalimentación. Pide a tus jefes, a tus colegas que te den retroalimentación sobre tu desempeño, pero que te digan en qué áreas consideran ellos que tú puedes mejorar. Si te están diciendo solo lo bien que lo haces, lo hermoso que lo haces, lo excelente que eres, pero no te ayudan a identificar en qué áreas puedes mejorar, te vas a quedar estancado. Por eso es importante pedir retroalimentación de personas honestas que, aunque nos digan que estamos haciendo bien ciertas cosas, también tengan la capacidad de decirnos en qué cosas podemos mejorar. Eso nos va a ayudar a identificar las siguientes oportunidades de aprendizaje. Y el consejo número 12 es reflexiona sobre tu progreso. Tómate un tiempo para evaluar qué has aprendido, cómo lo has aplicado en tu carrera, porque de nada sirve que lo aprendas si no encuentras un mecanismo para poder aplicarlo y para poder en la práctica ver si eso agrega o no agrega valor a lo que tú estás esperando. Esto te va a permitir ajustar tu enfoque y seguir avanzando en el desarrollo de tu carrera profesional. Soy Yulisa Sánchez y espero que estos consejos puedas ponerlos en práctica para seguir
diseñando y estructurando tu camino hacia el desarrollo de una carrera profesional exitosa. Te deseo muchas bendiciones en el nombre de Jesús, que todas tus metas y anhelos se cumplan en esta semana y te espero en una próxima cápsula. Hasta pronto. Al fin haré mi examen. Pero ¿y si está difícil? Solo hago trampa y listo. Mucho se habla de la nueva normalidad, pero vivir en pecado no es normal. No vivas una fe light. Normalicemos la santidad. Ilumina FM. Estamos disfrutando de una mirada anticipada al futuro en temas empresariales y de negocios. Todo en Tendencias Podcast Live. Y gracias a Dios, hoy es lunes. Bienvenidos nuevamente, queridos amigos, a su programa de Tendencias. Estamos comenzando ya este programa. Hemos escuchado dos interesantes cápsulas. La de Gracias a Dios es lunes, de Aner Mejía, hablando sobre el síndrome del impostor, y Ulisa Sánchez comentándonos ahorita acerca del desarrollo de nuestras carreras, establecer metas claras y tener educación continua. Yo quisiera comentarles, aprovechando los minutos que tenemos este lunes, para hablarles de un tema interesante que me ha funcionado, me ha servido durante los últimos años con mi equipo de trabajo, y quisiera aprovechar también las dos cápsulas que hemos escuchado anteriormente, y es acerca de tener reuniones trimestrales con nuestros equipos de trabajo. Hay un libro que se llama How to be a Great Boss, de Gino Wickman. Y en este libro, el cual recomiendo ampliamente para todos aquellos que tienen una posición de liderazgo, ya sea como jefes, coordinadores, gerentes o directores, da muchas directrices y muchos tips acerca de cómo poder ir gestionando adecuadamente los equipos de trabajo. Pero una de las cosas que particularmente yo saqué de este libro fueron las reuniones trimestrales. Y estas reuniones trimestrales, déjenme contarles que me han servido muchísimo con los equipos de trabajo con los que yo he tenido la oportunidad de compartir, porque tiene tres beneficios interesantes, los cuales yo quiero compartir con ustedes. Primero que todo, clarificar que estos no son las típicas reuniones, obviamente semanales, ¿verdad? Que esas cada uno en sus empresas y departamentos las tendrán. Tampoco son reuniones, las conocidas reuniones 1 a 1 o las conocidas también MSIs de la metodología de Franklin Covey. Esta reunión trimestral, lo que propone este autor y que me gustó muchísimo, es una forma para poder conectar de una manera más regular y periódica con nuestros equipos de trabajo. Probablemente usted en su oficina o en su empresa tiene la oportunidad de tener evaluaciones de desempeño que probablemente, y por lo que conozco en la mayoría de empresas, se realizan una vez al año. Y la pregunta es, ¿será que como líderes nosotros tendremos que esperar de repente hasta una vez al año para poder sentarnos con nuestros equipos de trabajo, nuestra gente, y poder conversar cómo están, cómo les va? Este libro sugiere en este pequeño tip de tener reuniones trimestrales con nuestros equipos de trabajo y discutir sobre tres aspectos importantes. Uno, hablar sobre las prioridades que ellos tienen, ya sea tanto a nivel personal como también a nivel profesional o dentro de la empresa. Hablar sobre los roles que ellos desempeñan y también acerca de los valores. Entonces yo les quiero comentar hoy tres tips que he puesto en práctica, que tal vez les puede servir a ustedes también para poder conectar mucho mejor con sus equipos de trabajo y también hacer este link con el libro Tendencias que estamos leyendo de Supercomunicadores, y es alinear también la comunicación. Yo normalmente anticipo estas reuniones y esa es una buena práctica que también comparto con ustedes y los invito a que lo puedan hacer, y es que siempre a inicio de año o por lo menos una vez cada 6 meses ustedes puedan ir planificando estas reuniones trimestrales con las personas que ustedes tienen a cargo. Y el objetivo de estas reuniones, primero, y les voy a compartir mi experiencia, lo primero que yo hago, por ejemplo, con ellos es saber cómo están. Muchas veces nosotros no nos tomamos el tiempo porque pensamos que a veces las reuniones
nos consumen esto o que no es necesario o que nuestra empresa tiene políticas de puerta abierta y que podemos recibirlos cuando nosotros querramos, pero lo cierto es que si no tiene una fecha y un lugar, probablemente nunca va a pasar esto. Entonces, cuando nosotros nos tomamos el tiempo de platicar con nuestra gente para saber cómo están, por ejemplo, en términos de carga de trabajo, cómo están en energía, cómo están las cosas en casa, por ejemplo, porque a veces hay cosas que en el día a día nosotros como líderes desconocemos, pero que en estas reuniones, dedicándole un poquito de tiempo, podemos descubrir un poquito más cómo están ellos en ese ámbito. Y sobre todo también discutir y hablar un poco de cómo se sintieron, por ejemplo, el último trimestre, si lograron sus metas, si han logrado mejor sinergia con sus compañeros de trabajo, con los clientes o con proveedores. Y ahí nosotros empezamos a descubrir de repente ciertas cosas que en el día a día, que en las reuniones semanales no se dicen, pero que son importantes para el desarrollo y el bienestar de nuestra gente. Yo hago prácticamente 4 preguntas interesantes. Primero, ¿cómo están en la parte física, energía, alimentación, salud? La parte mental, ¿qué han estado aprendiendo? ¿Cómo se han sentido también aprendiendo dentro de la empresa? La parte social, cómo está el desarrollo con los compañeros de trabajo, y para aquellos que tengan la oportunidad también pueden preguntar un poco acerca de la parte espiritual, que no necesariamente a veces es relacionado también a la religión, pero sí en el estado de ánimo de cada uno de ellos. También es importante en estas reuniones, si se puede aprovechar también, hablar acerca de la cultura y el ambiente de su empresa, de su oficina, de su departamento, cómo están trabajando entre todos. Preguntar cómo está la relación entre compañeros del departamento, con compañeros de otros departamentos o inclusive con clientes y proveedores. Y ahí usted puede descubrir ciertas cosas que quizás no van caminando como usted piensa en términos de su cultura o de los valores que usted quiere impregnar en su empresa. Entonces, este momento en esta reunión es importante también lograr escuchar lo que la gente le puede decir al respecto. Y por último, también tener la valentía de poder dar y recibir retroalimentación como líder. Y en este sentido, terminando estas reuniones, siempre es propicio poder preguntarle a su gente: ¿hay algo que yo pueda mejorar? ¿Hay alguna cosa que yo esté haciendo mal o que haya hecho mal este último trimestre, por ejemplo? ¿O qué me recomendarías para hacer este siguiente trimestre que viene? Son preguntas a veces que las pasamos por alto, pero que también tienen un gran valor, porque a veces las personas de repente por miedo no dicen las cosas, y ustedes le dan la oportunidad de ser escuchados, pueden encontrar perlas que le ayuden a mejorar no solo su relación con ellos, sino la relación entre ellos y también la cultura dentro de su empresa u organización. Y como les decía, esto normalmente yo lo planifico una vez al año, mando invitaciones de una vez cada trimestre para poder platicar con ellos y poder conocerlos poco a poco. Y esto lo que ha ayudado al final es a mejorar no solo la comunicación, a entender pequeñas fallas que más adelante pudieran convertirse en errores un poco más grandes o problemas más grandes de comunicación, y sobre todo para que la gente y sus colaboradores se sientan más cercanos a usted, puedan comentar, puedan expresar sus ideas, tener esa apertura. Entonces sí, de puertas abiertas para poder escuchar sugerencias. Como les comentaba, esto lo tomé de un fragmento del libro de Gino Wickman llamado How to Be a Great Boss. Si usted lo puede comprar, lo puede adquirir, se lo recomiendo, es una buena lectura y ojalá lo pueda poner en práctica también con sus equipos de trabajo. Y bueno, vamos a entrar al tema central de esta tarde. Para hacerles la introducción va a estar platicando nuestra amiga Yulisa Sánchez con la directora del Centro de Liderazgo Inclusivo y Sostenible del INCAE, Gabriela Luque, y van a estar conversando acerca del tema central de nuestro programa, que se llama el emprendimiento femenino como motor de desarrollo en Guatemala. Vamos a hacer una pequeña pausa y al regresar volvemos con la entrevista de Yulisa. ¿Adoras o solo escuchas música que habla de Dios? Una fe light solo te entretiene. Una fe real te acerca a Dios. Pasa de lo light a lo real. Ilumina FM. La hora llega gracias a Corpotec.
17 horas, 54 minutos. Implementa tecnología LED en tu negocio con pantallas hechas a tu medida con Corpotec. Las empresas que escucharás a continuación apoyan la visión de Ilumina FM. ¿Equipos dañados por tormentas eléctricas o sobrevoltajes? Actualmente los picos de voltaje son los responsables de daños a los equipos eléctricos en un 75%. Prevenga estos daños con supresores de transientes ProSurge. Cuentan con certificación de alta gama a un precio competitivo. Cat Plus, generando soluciones eléctricas. Distribuidor autorizado de la marca ProSurge. Estás disfrutando de sonidos frescos. Escuchas Ilumina FM. Escucha esta y otras entrevistas con personas que marcan tendencia. Búscanos en Spotify como Tendencias Podcast. Aprendamos con diferentes expertos sobre temas de actualidad en La Entrevista. La invitada de hoy es licenciada en Administración de Empresas por el Instituto Tecnológico de Costa Rica, misma institución en la que posteriormente obtuvo una maestría en Gerencia de Proyectos. Actualmente es directora del Centro de Liderazgo Inclusivo y Sostenible en el Instituto Centroamericano de Administración de Empresas. Recibamos en Tendencias a Gabriela Luque. Hola amigos, es un gusto poder estar con ustedes nuevamente en este programa Tendencias en su segmento de entrevista. Y hoy quiero contarles que tenemos el privilegio de tener con nosotros a una persona que sin duda ha hecho contribuciones muy importantes a muchos países en Centroamérica y también en la región de Latinoamérica, y ella es Gabriela Luque. Gabriela es la directora del Centro de Liderazgo Inclusivo y Sostenible de INCAE Business School, y la tenemos ahora en primicia desde Costa Rica. Ella aceptó la invitación que le hicimos para que conversemos un poco acerca de lo que se está haciendo desde INCAE por medio de este centro de liderazgo, y pues van a ustedes enterarse de muchas cosas interesantes y los aportes de valor que se están haciendo a través del centro. Voy a contarles un poquito quién es Gabriela. Ella estudió Administración de Empresas en el Instituto Tecnológico de Costa Rica, donde posteriormente obtuvo una maestría en gerencia de proyectos, graduándose como summa cum laude. En el 2022 se graduó del programa de alta gerencia de INCAE Business School, incorporándose a la comunidad incaísta. Ha trabajado como especialista comercial para el Departamento de Comercio de la Embajada de Estados Unidos en Costa Rica, y en ese tiempo ella logró asesorar a más de 1,000 empresas, y esa experiencia le permitió relacionarse con una variedad de personas, desde ministros, gerentes generales y hasta personas del gremio estudiantil. En la embajada ella descubrió su pasión por el sector educativo, ya que desarrolló la estrategia comercial para promover las oportunidades de estudios superiores en los Estados Unidos, y eso la motivó a trasladarse a la industria de la educación. En octubre del año 2017 inicia su labor como directora del Centro de Liderazgo Inclusivo y Sostenible CELIS de INCAE, donde ha sido responsable de la implementación de la estrategia para promover la igualdad de género en niveles ejecutivos y en el sector de emprendimiento. Y desde ese rol ha liderado 3 ediciones del programa Leads Mujer by Mastercard e INCAE, 2 de Leads Academy for Women junto a Banco Industrial y una junto a Copeande, y un programa de empresarias progresando del que vamos a conversar con más detalle en el transcurso de esta entrevista. Todos los programas han sido dirigidos a propietarias de empresas que desean hacer crecer sus negocios y que ha logrado impactar con ello a más de 500 mujeres. Recientemente se lanzó el programa en República Dominicana junto a Mastercard, Stripe y BHD, y también un programa para impulsar a las empresarias centroamericanas al desarrollo de proyectos con enfoque sostenible, de lo cual también espero que podamos conversar durante la entrevista. Adicionalmente, Gabriela ha dado mentoría a más de 120 mujeres en los programas en los que ella ha participado, y ha liderado varios proyectos de investigación con un enfoque de género dirigido a mujeres empresarias y mujeres millennial profesionales. Como directora ha sido responsable de la ejecución de conferencias anuales que realiza el centro,
para sensibilizar en temas de equidad de género y del avance de la mujer a posiciones de liderazgo. Gabriela, es un verdadero honor y un privilegio que nos acompañes en este programa. Bienvenida. Muchas gracias, Yulisa. Bueno, suena bastante extenso y gracias por esa introducción que da validez a lo que hace el equipo, no solo mi persona, sino todo un equipo, en realmente buscar la equidad de género en la región y empoderar a las mujeres en diferentes temas que vamos a poder conversar. Y sabes que llevo a Guatemala en mi corazón, aunque soy tica, ahora digo que soy tica chapina, porque ya los frijolitos me hacen falta el olor a volcán de Guatemala, ese lago precioso que tienen ustedes en Atitlán, y sobre todo compartir con mujeres empresarias que nos enseñan todos los días a ser resilientes al tema de la sostenibilidad, el tema de empoderamiento de ellas, de sus propias familias. Entonces espero que sea un espacio de aprendizaje para todos. Estoy segura que así será, Gaby, y pues yo le digo a Gaby de cariño, Gaby, ¿verdad? Y pues estoy segura que tus aportes van a agregar muchísimo valor para toda nuestra audiencia. Vamos a comenzar, a pesar de que en la biografía, pues yo ya comenté un poquito, pero me gustaría que desde tu perspectiva y con tus propias palabras, Gaby, nos comentes cuál es el enfoque principal del Centro de Liderazgo Inclusivo y Sostenible y cuáles son sus áreas de trabajo. Sí, bueno, el Centro de Liderazgo y de Inclusión y Sostenible y en pequeño CELIS, ¿verdad? Tiene más de 15 años, ha pasado por transformaciones de nombre, pero siempre enfocado en promover y desarrollar ese liderazgo inclusivo y sostenible en la región y sobre todo construyendo sobre fundamentos de inclusión, equidad, diversidad y sostenibilidad. Trabajamos con un enfoque en temas de liderazgo femenino a través de diferentes programas que trabajamos en conjunto con la parte de educación ejecutiva y los programas de emprendimiento con enfoque de género, o sea, empresas lideradas por mujeres. Y como lo dijiste, ya con 6 años de implementación de programas que nos han dado mucha riqueza de aprendizaje para ir ajustando los programas y lograr lo que queremos, que es que crezcan sus empresas, generen empleo, generen más ventas, generen eficiencia operativa y que puedan tener una mejor seguridad financiera. Esto lo hacemos con un enfoque muy integral, haciendo nuestras propias investigaciones, todo el tema de desarrollo y mentoría que tienen los programas y sobre todo mucha difusión y comunicación para que las mujeres que están en la región sepan que hay más mujeres emprendiendo, más mujeres pues preparándose para lograr puestos de liderazgo y construyendo sobre temas importantes que las mujeres se tienen que preparar para poder llegar a lograr esas metas que se generan cada una de ellas. Excelente, muchas gracias, Gaby. Mencionaste dentro de lo que nos acabas de comentar cómo se promueve a través de esto la generación de empleo, ¿verdad? Dentro de otras cosas en las que se enfocan. Y tal vez me gustaría que nos comentes un poco en ese sentido, en esa misma línea, cómo el emprendimiento femenino se puede convertir en motor del desarrollo económico, pero también social de un país. Mira, yo creo que quiero dar un dato importante porque este año Guatemala registrará un crecimiento económico importante, superando en un 70% el promedio de crecimiento de América Latina, según la CEPAL. Esto incluye países como Brasil, que son tan grandes, ¿verdad? Entonces, creo que Guatemala tiene que sentirse orgulloso de cosas que ha estado construyendo bien para ese crecimiento económico. Pero sí hay un trabajo que tenemos que hacer en el encadenamiento de las empresas pequeñas con ese ecosistema empresarial más sofisticado de las grandes empresas que se han instalado en Guatemala, internacionales, de las empresas grandes de origen guatemalteco, para potenciar el desarrollo en las comunidades. Son estas empresarias pequeñas que trabajan en un restaurante, en un tema de turismo, teniendo un hotel, que generan los empleos a nivel local, que necesitan encadenarse con
un ecosistema más sofisticado para poder crecer y llevar ese desarrollo a las comunidades. Hay investigaciones que nos hablan de en esos países, y esto lo tiene muy marcado la OSD, en donde los ecosistemas más sofisticados de pymes, en donde el gobierno tiene una política clara, en donde se dan estos encadenamientos productivos, que hay una generación de riqueza importante. Y por eso es que es crucial que un país como Guatemala haga este trabajo de fortalecer el ecosistema de las pymes, porque son ellas las que generan a nivel local esos empleos. Y ahora sumemos, todavía más importante, el tema de seguridad alimenticia y el tema de cambio climático. Son las empresas pequeñas que están operando cerca de ríos, que están operando, que les cuesta más implementar el tema de la sostenibilidad, que pueden generar, si sumamos, más que en Guatemala, no se escapa del porcentaje de Latinoamérica, en donde creo que el 85 a 90% de las empresas que le aportan al Producto Interno Bruto de un país vienen de las empresas pymes, y por eso es que a ellas hay que trabajarlas para que hagan esa mejora en las comunidades y no solo se quede en las grandes urbes, sino que se permee a lo largo de todo el país. Buenísimo. Y en esa creación de ese ecosistema del que nos hablas, Gaby, obviamente hay desafíos. ¿Cuáles consideras que son los desafíos más importantes que hay que saber manejar y ojalá superar para que logremos ese encadenamiento del que tú hablas? Mira, voy a hablar desde la perspectiva de género porque es el expertise que tenemos en el centro. Todavía la sociedad debe resolver un poco mejor el tema sistémico de los retos que enfrentan las mujeres, desde las redes de cuidado hasta el uso del tiempo. Siempre me acuerdo de que en pandemia hicimos un estudio con Meta, con Facebook, y mis colegas del CLATS, con Jaime García, hicieron esta investigación y se determinó un dato que, solo por hablar de Costa Rica, porque es el que recuerdo, mientras 13 horas eran dedicadas a temas de la casa por las mujeres, los hombres solo dedicaban 8. Si ustedes ven esa diferencia, entonces es difícil para las mujeres, por estar pegadas a los temas de cuidado de la casa, de tareas de la casa, el tener tiempo para capacitarse, para hacer networking, que ya el Women Economic Forum ha dicho que un dato súper importante es que se ha visto que crear comunidades y crear redes es fundamental para que ellas puedan avanzar en temas de equidad salarial, de acceso a financiamiento y, bueno, en general cerrar las brechas. Entonces, los retos sistémicos del uso del tiempo se tienen que mejorar y para eso necesitamos incorporar una nueva masculinidad que se ha hablado mucho en pues esferas un poco más, yo digo que de avanzada, en donde, y ahora las nuevas generaciones están bien al tanto de esto, en donde el hombre pueda también asumir tareas cada vez más consensuadas entre las dos parejas para que las mujeres también puedan tener acceso a estudiar o que después del trabajo puedan salir a tomarse esos vinitos de negocios con redes importantes, porque hay un dato que siempre me gusta decir: las personas, cuando tú haces una red de contactos, tiene dos formas. Uno, las redes operativas que te resuelven los problemas del día a día, y otro, las redes estratégicas, que son esas redes que vas a necesitar para llegar en 2 años a donde quieres estar. Y esas redes estratégicas se construyen en ambientes más informales, no en el día a día del trabajo, porque esas son las operativas y es donde la mujer tiene menos tiempo para estar y por lo tanto no las construye tan fácilmente, y entonces son las que ayudan a hacer crecer una empresa, son las que me ayudan a mí a avanzar de un puesto medio a un puesto alto, y entonces necesitamos que ellas saquen el tiempo, pero que estén tranquilas, que sus hijos estén cuidados, que la casa siga operando, y entonces eso es un pacto que tenemos que seguir mejorando entre hombres y mujeres. Y un tema importantísimo que lo tocamos en nuestros programas es el tema de asumir riesgos, tanto a nivel financiero como a nivel de toma de decisiones.
hay los dos niveles, a nivel ejecutivo y nivel de emprendedoras, pero es obvio que a nivel de emprendedoras lleva un costo más alto, porque si no tomas riesgos pensados, ¿verdad? Con un análisis adecuado, tenés el riesgo de perder tu empresa. Y más ahora con el tema de la inteligencia artificial, con el tema global de todo mundo más metido en las redes sociales vendiendo, ya no estás compitiendo con mi comunidad en Atitlán, ¿verdad? O en Sololá, ya ahora estás compitiendo con el mundo, en donde si yo soy una empresaria de Costa Rica que hace cosas chivas y tengo resuelta, bonitas y tengo resuelta, pues el envío, pues entonces esa empresaria pequeña puede desaparecerse. Entonces el tomar riesgos, el estar bancarizadas, el prepararse para tener financiamiento en las clases, siempre digo, no ha habido empresa en el mundo que no ha tenido que recurrir a fondos de terceros, sea en endeudamiento bancario, en equity, en diferentes formatos, que los haya necesitado para poder crecer. Entonces eso es algo que las mujeres tienen que perderle el miedo también. Sí. Súper interesante. ¿Y qué es lo que se ha venido trabajando con relación a todos estos aspectos que tú mencionas en Guatemala con relación al emprendimiento femenino? Sí, mira, yo les comentaba hace un ratito que nosotros hacemos nuestras propias investigaciones. Entonces, de ahí, sabiendo los retos de los emprendimientos femeninos en América Latina, que fue un estudio que lideró Camelia Ili, la presidenta del centro, identificamos los contenidos que teníamos que dar, que no es nada rocket science en los temas de aceleración, y que es, pues obviamente, gestión empresarial. Se ha trabajado el tema de la mentoría, se trabaja el tema de habilidades blandas. Hay estudios que hablan de que si uno no le mete a un programa, solo les da programas en temas de gestión y no se trabajan las habilidades blandas de las empresarias, no se ven los resultados que se logran cuando trabajamos ambas cosas. Entonces, en los programas que hemos trabajado en Guatemala, tanto con Mastercard y ahora con Empro, que vamos a hablar un poco más en detalle, pero también con Leads Academy, que es un programa que lo hemos trabajado con el Banco Industrial, que ya, pues primicia aquí digo que vamos con la 3ª edición y hay cuota para Guatemala para que apliquen, porque son becas bien robustas, son becas como de $10,000. Trabajamos estos componentes de mentoría, capacitación y la conexión con redes de contactos, no solo entre ellas, sino con invitados especiales a webinars. Pero algo para mí muy importante que hemos logrado hacer en Guatemala es esta red, dentro de todo lo que hemos construido este programa, de empresarias que al final necesitamos que ellas tomen el liderazgo para conectar, pasarse información y crecer. Del programa Empro, que es mi primer programa que hemos hecho de solo guatemaltecas, el Banco Industrial y Mastercard ha sido a nivel regional, aprendimos mucho de cómo las empresarias piensan y de retos adicionales. Y aquí quiero hacer un llamado a una frase que yo sé que Yulisa vas a reconocer, que es el "no tenga pena" de Guatemala. Si hay algo que yo quisiera que ustedes se quitaran de su léxico, es el "no tenga pena". En este programa nos causó mucho reproceso, un costo adicional, porque cuando en tu mentalidad tenés que todo te da pena, entonces si tenés una hora de mentor en donde el mentor le está tratando de sacar a la empresaria sus insumos para lograr mejorar su proyecto de crecimiento, y la empresaria está en la cabeza, qué pena preguntarle, él me ha dado todo este tiempo en la mentoría y yo no hice la tarea, qué pena, mejor le digo que entendí todo, mejor le digo que no voy a hacer este proceso porque, ay, qué pena. Entonces, cuando las guatemaltecas estuvieron en Costa Rica, yo les pregunté, pero ¿cómo es posible que tantas horas de mentoría y tutoría y todo, ustedes todavía les cueste llegar aquí y no entender bien ciertos temas financieros? La mayoría me contestó es que nos daba pena.
porque sabemos el esfuerzo que ustedes nos han dado, las clases y no poder. Entonces yo les decía, ustedes ya como emprendedoras, en el tema de habilidades blandas, tienen que quitarse el no tenga pena, tienen que preguntar, no importa si no entendieron, y por eso yo amo este programa con enfoque de género, porque ellas saben, y si algún día invitas a empresarias van a decir que es una semana muy poderosa estar aquí todas en Costa Rica, porque hay, igual que en las clases virtuales, hay un ambiente de confianza que generamos como equipo, y eso ha sido algo que ha trabajado Celis con estos programas, esa personalización de entender que Yulisa es una empresaria A y que Gaby es una empresaria Z, y que el seguimiento que tiene cada una es muy diferente, porque tal vez Yulisa tiene 3 hijos, está en un proceso de divorcio, la suegra no la apoya, ama su empresa, pero tiene que lidiar con esto, mientras Gaby es joven, tiene a 3 hermanas que la apoyan, está soltera y yo me conecto a tiempo y yo entrego todo a tiempo, pero a Yulisa yo le tengo que estar acordando. Entonces, en nuestros costos está esa personalización, porque sabemos que está este tema cultural de Guate que hay que trabajar, el no tenga pena. Hay un tema de seguridad que también lo vemos muy fuerte en Guatemala. Fue algo que nos impresionó mucho y que tuvo un costo de implementación para el programa, porque como no ponen tanta información en las redes sociales, yo creo que ahora después del programa se han animado más porque ya estamos cerrando los datos de cierre de impacto y la cantidad de seguidores con que iniciaron el programa y con que están terminando el programa es bastante considerablemente más alta, lo que implica que pueden tener más leads, que llamamos, que quiere decir que están gestionando mejor sus redes, y qué bueno, pero siempre con el tema de inseguridad, ¿verdad? De que les da miedo porque después las extorsionan, porque después llegan a sus negocios. Entonces son cositas que están más fuertes, que no son cositas, son cosotas que están más fuertes en Guatemala que en otros países de Centroamérica. Entonces, nuestros programas los estamos trabajando así, desde una perspectiva de inclusión tan detallada que cada empresaria tiene su seguimiento personalizado. Son programas de aceleración. En Guate llevamos 247 mujeres beneficiadas de los 3 programas de Mastercard, Banco Industrial y ahora Empro, y ojalá que podamos sumar más a nuestro ecosistema. Ojalá que sí, Gaby. Y qué importante lo que estás diciendo, porque más allá del tema comunicacional en sí, es el tema de mindset, ¿verdad? Es el mindset que necesitamos trabajar y que de por sí muchas mujeres todavía manejan el famoso techo de cristal, pero por la cultura y la sociedad y la idiosincrasia en Guatemala, pues sí me hace mucho sentido lo que estás diciendo, ¿verdad? Que temas hasta cómo pensamos y cómo actuamos, obviamente en consonancia con lo que estamos pensando, y cómo romper esos paradigmas que sin duda hay que trabajar todavía mucho. Y qué bueno que programas como Empro, y que vamos a hablar ahora a continuación de Empro, ha ayudado a ir elevando ese techo de cristal y cambiando el mindset de muchas mujeres que han participado. Cuéntanos un poco entonces, Gaby, ¿cuál ha sido el impacto de Empro en estas mujeres y en general en el país? ¿Cómo lo describirías tú? Mira, y primero tal vez, perdón Gaby, tal vez expliquemos un poco qué es Empro, porque hemos estado hablando de eso, pero detallemos qué significa, cómo nació, cuáles son sus fines y qué es lo que se ha logrado a través de este programa. Sí, mira, Empro es el acrónimo para Empresarias Progresando. Es un programa que lo pudimos hacer gracias al apoyo de Cargill, Mastercard, Fundación PriceSmart, ANDE, que es la red para emprendedores de Aspen, y fondos federales del gobierno de Estados Unidos a través de USAID, ¿verdad? En corto. Fue un programa en donde ellas estuvieron con nosotros casi 2 años. Es el programa más largo que hemos tenido en el centro y pues nos dará tristeza cerrarlo. Justo cierra mañana el programa en términos legales, y es un programa de aceleración para ayudarlas a crecer, que es el más robusto porque tiene 3 pilares. Los otros programas del ITS académico del Banco Industrial y con Mastercard fueron de un solo pilar, que es la parte de aceleración. Entonces, Empro tiene leads, que es la aceleración, tiene acceso a mercados, que terminaba con una rueda de negocios, y un track de marketing digital
en donde se les preparó para hacer mejores campañas digitales, y un programa paralelo que era acceso al financiamiento, que estuvieron mentores de los bancos más importantes de Guatemala. Entonces, es un programa en donde entraron 223 personas a la etapa de nivelación, recibieron formación básica en gestión de negocios y habilidades estratégicas, y 80 empresarias de esas fueron seleccionadas para el programa grande, que tenía estos 3 pilares. Y de esas 80 pasaron por formación, mentoría, desarrollaron un programa de aceleración, participaron en ruedas de negocios, tuvieron sus procesos frente a entidades financieras, y todo esto pasó en este último año y 7, casi 8 meses que estuvieron con nosotras. También se unió la Red de Empresarios Indígenas de Guatemala, una asociación importantísima con que cuenta Guatemala, muy robusta, en donde ellos nos ayudaron a sistematizar las ruedas de negocios y aprendimos de ellos un montón, y ellos pues aprendieron del proceso. Y mira que de la rueda de negocios con que cierra Empro, resultó en más o menos 470 citas y 101 potencial compradores involucrados. Entonces, esto pasó a finales de junio, y por lo tanto estaremos en el proceso de documentar cómo les fue en los próximos meses con estas negociaciones que tuvieron. Hoy tuvimos una reunión para ver el impacto y vendrán resultados que felices de compartirlo contigo. Más o menos el 15 de agosto tenemos el reporte final. Ya se reportan incremento en empleos sustanciales en estas 60 y más o menos 68 empresarias que terminaron y pasaron absolutamente por todo el programa. Tuvimos unas 11 que salieron del programa por temas de salud, principalmente por ser un programa tan largo. Eso es normal que nos pase, pero sí vemos exitoso este programa, porque hoy nos decía el que lleva todo el monitoreo de la evaluación del programa, que al ser un programa tan largo hemos podido medir en diferentes momentos cómo el conocimiento que se les ha dado, las mentorías, ha hecho un cambio en sus empresas, y los resultados están de que los programas que no son cortos, que hay un seguimiento importante, sí generan un valor importante, sobre todo en esta creación de empleos y mejora operativa de la empresa. Excelente, pues qué bueno, de verdad que INCAE sigue a través de CELIS aportando al desarrollo de nuestros países, de nuestra región. Y pues para nosotros una gran alegría en Guatemala que se haya realizado este programa Empro, y bueno, los que vendrán después, ¿verdad? Que estoy segura que hay otros proyectos para más adelante. Y hablando de eso, si nos comentas un poco, ¿cuáles son esos proyectos o iniciativas que se están gestando actualmente o se piensan desarrollar a través del Centro de Liderazgo Inclusivo y Sostenible de INCAE Business School para Guatemala, pero también si nos comentas un poquito en otros países en la región de Latinoamérica? Mira, Yulisa, tenemos uno ahora que es con el BESIE, la cooperación alemana y el gobierno europeo, que es para empresarias lideradas por mujeres, siempre por supuesto, pero con un enfoque verde. Un problema que se está enfrentando la región para todas aquellas empresarias que quieren acceder a mercados, yo llamo mercados azules, que son donde no se están canibalizando las ventas, ¿verdad? Estas empresas. Sobre todo a nivel de Europa, las regulaciones en temas de sostenibilidad se han fortalecido, y eso va a poner retos importantes. Por ponerte un ejemplo, en el tema de la regulación, por ejemplo, en productos agrícolas, van a tener que probar, por ejemplo, los cafetaleros, que su bosque, ¿verdad? O su siembra de árboles se ha mantenido en el tiempo. Entonces van a tener que hacer una geolocalización con fotos para que se puedan medir el bosque que tenían, y eso se va a hacer
en diferentes momentos de exportación. Si tú no puedes probar, no vas a poder vender. Entonces, no solo en este sentido se están endureciendo las regulaciones, por obvias razones en el tema del cambio climático, hay buenas oportunidades comerciales porque no están encontrando empresas pequeñas para comprarles en cantidades suficientes. Entonces, estamos invirtiendo en este programa, los cooperantes, para convertir a estas empresas en sus productos verdes. Ellas van a hacer su proyecto verde dentro de la empresa que se alinea a la estrategia y que le genere valor comercial, y van a salir con su ficha técnica, que son las fichas que se piden para cuando yo soy un comprador y yo quiero probar que de verdad estás haciendo sostenibilidad y que este es un producto verde de verdad. Ese es un programa, cierra la inscripción el 11 de agosto, hay cuota para Guatemala, tenemos a expertos buenísimos en temas de sostenibilidad, y lo más importante es que al final las vamos a conectar con unos compradores para que ellas vean el potencial de empezar a convertir su empresa en más sostenible y más con los retos ambientales. Tenemos la nueva edición del Banco Industrial, que va a tener un Leads Academy, es un programa de aceleración. Arrancamos con el reclutamiento dentro de un mes más o menos, y iniciarían clases el próximo año, así que pueden seguir nuestras redes sociales para encontrar esa oportunidad para Guatemala y para Centroamérica. Y tenemos, estamos con República Dominicana, que está activo en este momento, y vamos a tener una conferencia que nos encantaría que vinieran de todos los países, con un cupo muy limitado para todas nuestras graduadas mujeres de maestrías, y está abierto al público. No vamos a ser diferente, pero queremos darles el espacio para conectar en este momento en temas estratégicos, porque son 2 días de conferencia, el 15 y el 16 de noviembre. Va a tener un costo la conferencia, porque el primer día vamos a hacer tours a empresas, y lo que vamos a hacer es un programa certificado de upskilling multigeneracional, es decir, empresarias como tú, ejecutivas como tú, van a poder conectar con mujeres junior en los últimos años de colegio, que quieren hacer reverse mentoring, que quieren que mujeres como nosotras las entiendan, que entiendan qué son sus sueños nuevos, qué esperan de sus líderes mujeres cuando ellas se incorporen en el mundo del trabajo, un poco para generar esa conversación que estamos viviendo de cómo trabajo con gente más joven. Bueno, van a tener ese espacio para aprender. En estos tours vamos a ver temas de inteligencia artificial, de tecnología, de sostenibilidad, de innovación aplicada a nuestros ambientes de trabajo, y vamos a tener un día de clases en INCAE con profesores de primera línea pegados a lo que aprendieron en el tour. Van a salir con herramientas, vamos a darles un toolkit, porque una de las cosas, no sé si a vos te pasa en esas conferencias que salís toda empoderada de todos los temas, y ahora es como, yo aplico esto. ¿Cómo empiezo yo a cambiar esos retos que tengo yo para comunicar, para muchos temas que estamos enfrentando ahora las mujeres? Bueno, ese toolkit, todos los que vayan conferencias están obligados. Bueno, vimos este tema, ve a hacer esta tarea en tu casa, en tu tiempo, para darte una guía de cómo empezar a cambiar algunos aspectos o empezar a ajustarnos nosotras en nuestras habilidades para mejorar. Entonces, va a ser una conferencia certificada, porque vamos a empezar antes con webinars para que conecten en una comunidad de LinkedIn, y si hay algo que hacemos bien en INCAE es hacer estas redes de conexión. Y después están ustedes, si les damos espacios, a ver que ahí hay gente de Intel, que ahí hay gente de Accenture, que ahí hay gente de las grandes empresas, pero también están las empresarias pequeñas que pueden conectar con personas como vos, que a veces lo que necesita una empresaria pequeña es, no estoy loca. Esta mujer poderosa me está diciendo, yo pasé por ahí y se puede lograr, haz esto y conectar. Vamos a tener ruedas para que se conversen en grupos pequeños con líderes excepcionales en el día académico aquí en nuestro campus. Van a ser como business roundtables en donde van a poder compartir en grupos de 10 personas a lo sumo con grandes líderes, porque necesitamos que las mujeres, y sé que está ahora candente el tema en Estados Unidos, ¿verdad? Con la nueva incorporación de una gran mujer, Kamala Harris, que
tiene todos los números. Línea de minorías, es mujer, pero es una mujer preparada. Y es una mujer preparada que ya sabemos que se va a enfrentar a otro gran líder. Entonces, necesitamos fortalecer esas habilidades para abrirnos nuestros espacios. Entonces, ahí estamos. Pueden seguir las redes, la conferencia está por salir. Lamentablemente, tenemos un cupo muy limitado porque queremos que vengan y se pongan el mindset académico aquí en nuestro campus y solo podemos aguantar a 300 mujeres. En nuestros programas tenemos a más de 2.500 graduadas. Entonces esperamos que se sumen personas nuevas al centro, que nos compartan con nosotros y que se registren en los programas que estamos lanzando en el tema de emprendimiento, de empresarialidad, porque no son emprendedoras, son empresarias. Sí, excelente. Pues ojalá yo pueda participar ahí. Ya me motivaste, voy a anotar la fecha. Y entonces sí, vamos a estar participando porque se oye súper bueno y creo que va a ser de mucho valor. Gaby, se nos ha acabado el tiempo. Acaba el tiempo. La verdad es que ha sido una entrevista muy enriquecedora. Quiero agradecerte nuevamente en nombre del programa Tendencias por habernos acompañado en esta hermosa tarde y pues algunas palabras finales para nuestra audiencia para despedirte. Sí, Yulisa, muchas gracias. La verdad lo disfruté mucho porque se pasó muy rápido y sobre todo porque de verdad quiero que las mujeres de Guatemala tienen que entender que hay que pagar un peaje, de que crecer, como dice Camelia, no hay crecimiento si uno no está incómodo. Si uno está estresado porque tiene muchas cosas, es porque así es la vida de las mujeres cuando tenemos que nivelar cosas personales con el trabajo. Pero definitivamente tienen que capacitarse. No digo con INCAE, hay demasiada oferta en las redes y lo digo en todos los programas. Ya no se vale no estar actualizándose. Aunque sea 1 hora por semana, saquen de su tiempo, deleguen en sus familiares, aunque sus hijas no vayan vestidas a una fiesta perfectas, aunque no vayan maquilladas perfectas, aunque los chicos... La comunicación es un superpoder que puede ser entrenado. Aprenda. Fresh es algo en buen estado, mientras que una idea fresca puede significar una idea nueva u original. Ilumina FM, Fresh Sounds. Esta es una radio con certificación Fresh. Ilumina FM. Comenzamos la semana con Tendencias, nuestro podcast live que trae contenido de actualidad de negocios, empresa, mercado laboral, emprendimiento y mucho más. Escuchas Tendencias. La invitada de hoy... La comunicación es un superpoder que puede ser entrenado y los mejores comunicadores saben distinguir y emplear los 3 tipos de conversaciones que existen para conectar con las personas. En este nuevo libro aprenderás por qué hay gente capaz de hacerse oír y de escuchar a los demás con tanta claridad y podrás ser uno de ellos. Supercomunicadores. Cómo desbloquear el lenguaje secreto de la conexión por Charles Duhigg. Y gracias a Dios, hoy es lunes. Bienvenidos, queridos amigos, a nuestra tercera parte de nuestro programa de este lunes 12 de agosto, donde vamos a estar compartiendo acerca del libro Tendencias Supercomunicadores de Charles Duhigg. Esta tarde nos toca comentar el capítulo número 5, el cual está titulado Conectando en medio del conflicto. Y es decir, cómo vamos a poder conectar con la otra parte cuando estamos en medio de una pelea. Y bueno, déjenme decirles que no estoy solo esta tarde. Nos acompaña también nuestro querido amigo Luis Fernando Aguilar. Luis Fernando, bienvenido, buenas tardes. Hola Edgar, hola queridos amigos de Tendencias, es un placer poder compartir con ustedes. Yo estoy súper emocionado porque estos son súper libros, realmente pues he aprendido mucho en cada capítulo y este no es la excepción. Me identifico mucho con lo que vamos a hablar porque creo que todos hemos estado en medio de un conflicto. Yo creo que hay 2 tiempos, uno cuando estás en un conflicto y uno cuando estás entrando a otro conflicto, ¿verdad? Y de otra manera, así pasan los días, ¿no? Excelente, gracias Luis Fernando. Y es que a mí también, les soy honesto, me llamó muchísimo la atención
el tema de este capítulo, porque cómo es cuando, y vamos a decirlo en palabras chapinas, estamos peleando, ¿no?, con otra persona. ¿Cómo podemos en medio de este conflicto realmente llegar a conectar? ¿Cómo podemos evitar que las diferencias de pensamiento, ideología o cualquier otro tema que esté en discusión sobre la mesa nos puede dificultar lograr conectar con las personas? Y bueno, para entrar en materia de este capítulo, el autor comienza diciéndonos pues por qué es que nos cuesta a veces reconocer estos conflictos. Y es que la verdad, queridos amigos, muchas veces los conflictos, o quizás la mayoría de veces los conflictos que tenemos son superficiales. Es decir, quizás estamos peleando por un tema banal, pero la importancia del conflicto en sí reside en algo que el autor menciona que es muy importante descubrir y que nos cuesta muchas veces poderlo ver, y son las emociones. Y en un pequeño ejemplo que el autor pone en este capítulo, y nos disculpamos si a usted le ha pasado en algún momento, pero es un tema muy familiar, y el autor dice: ¿qué pasa cuando aquellas parejas de repente están peleando porque no se deciden si quieren tener un hijo o no? Y pareciera que ese es el conflicto principal en esta relación de parejas, pero debajo de ese conflicto residen otras emociones, dice el autor. Emociones como que una de las dos en la pareja puede decir: bueno, lo que pasa es que tú estás pensando en un hijo y no piensas en mi carrera, o quizás tengo miedo que otro hijo venga a destruir lo que tenemos ahorita, o quizás yo no estoy preparado todavía para volver a ser padre o madre. Entonces el autor dice, ¿por qué no prestamos más atención a las emociones que residen dentro de estos conflictos que en la superficie no aparecen? No sé cómo ves esto, Luis Fernando, si te ha pasado en algún momento que de repente estamos en algún conflicto y realmente la causa del conflicto es otra. Sí, definitivamente, Edgar. Pues básicamente es eso. Creo que muchas veces cuando estamos en un conflicto con una o varias personas, pues escuchamos argumentos, escuchamos las razones tal vez por las cuales esas personas pues tienen una perspectiva, un punto de vista, pero debajo de eso están las emociones de ira, desconfianza, miedo, rencor, incertidumbre, y que al final son ignoradas por nosotros, y por tal razón no llegamos a comunicar o conectar con esas personas. Entonces, en este capítulo, el autor nos invita precisamente a explorar esas emociones, entender esos sentimientos que se encuentran debajo de la idea principal. Y nos invita precisamente a empatizar o tratar de ver las circunstancias desde la perspectiva de la otra persona. ¿Y qué sucede? Que cuando nosotros miramos las cosas no desde nuestro punto de vista, sino de la perspectiva de los demás, podemos llegar a tener mejor entendimiento de las situaciones. Y al mismo tiempo, la persona ve nuestro esfuerzo por poder conectar y se vuelve más abierta, tiene más confianza y puede transmitir de una mejor manera sus pensamientos. Y, como decimos, también sus sentimientos, porque, por ejemplo, puedes llegar a preguntar o saber por qué esa persona actúa de esa manera. ¿Estás enojado? ¿Por qué esto te hace sentir de esa manera? Por ejemplo, ¿por qué estás, por ejemplo, el día de hoy triste? ¿Qué te ocurrió? Y cuando empezamos a hacer un cierto tipo de preguntas, que tal vez seguramente vas a querer ahondar en eso, pues se empieza a abrir la otra persona y empezamos a entender la razón del conflicto. Entonces, en conclusión, yo diría que tenemos el asunto principal, pero subyacente a ese asunto principal tenemos emociones que impulsan ese problema, y que cuando entendemos esas emociones nos volvemos en mejores comunicadores. Y es que una de las preguntas que a mí me nace cuando estamos leyendo este capítulo, queridos amigos y Luis Fernando, es ¿cómo podemos hacer nosotros para que en medio del conflicto la otra persona saque a viva flor sus emociones o sentimientos, como decía Luis Fernando? Y fíjense que el autor nos hace una invitación, y habíamos comentado un poco la semana pasada al respecto, y es hacer preguntas profundas. Pero ¿qué son esas preguntas profundas? El autor dice que son aquellas preguntas que normalmente no vamos a obtener una respuesta como sí o no,
sino más bien es llevar a la otra persona a explorar un poco más acerca de sus emociones sin que se den cuenta. Y les voy a poner un ejemplo, y creo que lo comentamos la semana pasada. Una de estas características de hacer estas preguntas profundas es que cuando uno las hace, las personas sacan a relucir sus valores, sus creencias, juicios, experiencias y no solo hechos. ¿Le ha pasado a usted alguna vez que alguien le ha preguntado dónde trabajas, por ejemplo? Y usted puede limitarse, decir, bueno, trabajo en esta empresa o en esto otro. ¿Y qué pasa si alguien le reformula esa pregunta y le dice, pues, cuéntame un poco cuál es la mejor parte de tu trabajo? Entonces uno dice, bueno, pues la mejor parte de mi trabajo es esto, porque a mí me gusta esto y me gusta hacer esto, otro y aquello. Entonces ahí esa pregunta profunda cambia la matiz, la mentalidad de cómo la otra persona responde. El autor dice, trate de hacer preguntas profundas que lleven a estas personas a sacar más acerca de sus emociones. Y también lleva a que en estas preguntas profundas, como bien mencionaba Luis Fernando, a tener el valor de preguntar cómo se sienten acerca de, ¿verdad? Yo les preguntaría a ustedes cómo se sienten ahorita acerca de que Guatemala ha terminado las Olimpiadas con 2 medallas, ¿no? Entonces todos pueden sentir, me siento orgulloso, feliz, alegre, etcétera, etcétera. El autor dice, trate de sacar con estas preguntas cómo se sienten las personas, pero que al mismo tiempo también otra característica que él menciona es que nosotros en este tipo de preguntas deberíamos ser capaces de compartir, es decir, que no solo preguntamos, sino también exploramos un poquito más ese sentimiento que puede hacer reflexionar a las personas. Pero en estas preguntas profundas, Luis Fernando, también se da un factor interesante, y es que a veces no nos damos cuenta de esas expresiones no lingüísticas, emocionales que tienen las personas. Y el autor del libro habla acerca de prestar atención en el tono de voz, cómo sostiene su cuerpo, sus expresiones, y básicamente habla también del estado de ánimo y la energía. ¿Cómo ha sido tu experiencia cuando te ha tocado hablar acerca de emociones con alguien que no te dice estoy enojado, pero todo su semblante dice otra cosa? ¿Qué te ha pasado? No, creo que definitivamente perdemos gran parte de la comunicación cuando pasamos por alto esas señales. Gran parte de la comunicación se da con nuestros gestos, con nuestra forma de expresarnos con las manos, como por ejemplo miramos a otra persona. Tengo un amigo cercano que dice, por ejemplo, usted me está regañando con la mirada. O sea, su mirada me está diciendo, y él interpreta, él es extranjero, pero él me dice es que su mirada me está diciendo que estoy enojado, su mirada me está diciendo que lo hice mal, y él interpreta, porque obviamente hay una barrera lingüística, él trata de interpretar los gestos que se hacen como expresiones o sentimientos, ¿verdad? Y precisamente eso es algo que el autor nos está hablando. Como primer punto, como decías bien, tratamos de hacer, cuando queremos comunicar de una mejor manera, hacemos preguntas profundas. Decías 3 componentes, ¿verdad? Decías, hacer preguntas no superficiales, sino que se traten de juicio de valores, que la persona se abra y pues compartir un poco. Pero por último, cuando la persona te habla, entonces vas a tener que poner atención y vas a tener que ver, o sea, frunció el ceño, por ejemplo, se puso la mano en la mandíbula, cruzó los brazos, su actitud era irrespetuosa, y con base en eso puedes identificar estados de ánimo, por ejemplo, ¿verdad? Y aquí, por ejemplo, el autor se plantea, tienes que tener mucho cuidado, tienes que obviamente practicar y hacerlo con el tiempo, y decía que muchas veces el enojo se puede confundir con la tristeza, ¿verdad? O, por ejemplo, las personas tranquilas o retraídas pueden ser expresivos o habladores, dice él, ¿verdad? Entonces, tienes que identificar los estados de las personas con la práctica, poniendo atención, y eso te va a llevar a reconocer con qué tipo de personas estás hablando y cómo puede ser tu comunicación hacia ella. Porque, por ejemplo, puedes identificar a una persona que es muy enérgica, una persona que está a la defensiva. Entonces, cuando tú vas desenredando eso, pues puedes tener una mejor comunicación, puedes ser más asertivo, puedes mostrar empatía, pues puedes abrirte un poco más a poder reconocer esas emociones que te van guiando para poder tener una mejor comunicación.
Y es que es sumamente importante porque el autor, en este sentido, queridos amigos, nos dice, mire, usted tiene que buscar cómo alinearse con la otra persona. Usted tiene que detectar con esas emociones y sentimientos no verbales que le dicen si una persona está enojada, si está frustrada, si está feliz, si es optimista. Porque el autor dice, mire, para conectar usted no necesariamente si ve una persona que habla alto y que le ve los gestos como fruncidos, seguramente está enojado, usted no se va a enojar junto con él. Es decir, no puede hacer empatía poniéndose también a alegar a la par de él para mostrar que está enojado, sino que dice, mire, no necesariamente es eso, pero sí puede hacer preguntas como, mira, como decía Luis Fernando ahorita de su amigo, ¿no? Pareces molesto, ¿qué pasa? ¿No? O sea, yo no me pongo enojado, pero sí detecto esa molestia o esa alegría o esa frustración que tiene la otra persona. Y cuando entonces pasa este proceso de que la persona de repente entonces viene y se abre y dice, bueno, sí, Luis Fernando, pues la verdad es que estoy molesto porque en la mañana me dijiste o me hablaste o me pediste y lo hiciste de esta manera y no me gustó. El autor nos invita a utilizar una técnica que él le llama el bucle de comprensión. Y en este bucle de comprensión, interesante porque yo no sé si a ustedes les pasa, amigos, y a ti, Luis Fernando, si te pasa, pero cuando uno está en conflicto y está enojado, de repente lo que menos piensa uno es estar pensando en un bucle de comprensión o tratar de identificar esto. Voy a usar la técnica. O voy a usar la técnica ahorita del bucle de comprensión. ¿En qué consiste este bucle, Luis Fernando? Son 3 pasos que nos invita el autor a practicar. Número 1, dice, haga preguntas para asegurarse de comprender lo que alguien ha dicho. O sea, no tienes que asumir que entiendes lo que la persona dice. O sea, puedes hacer preguntas como, ok, no entregaron la documentación a tiempo. Y así vas haciendo preguntas que te ayuden a generar una mejor comprensión. Número 2, repita con sus propias palabras lo que escuchó. Es como decir, parafrasear lo que la otra persona está diciendo. Entonces puedes decir, interpreto o pienso que lo que pasa es lo siguiente. Vas a repetir lo que la persona te dijo, pero con tus propias palabras. Y por último, continúe hasta que todos estén de acuerdo en lo que entendieron, ¿verdad? Eso se refiere a lograr acuerdos. Porque creo que muchos de los problemas ocurren cuando, por ejemplo, no tenemos esa comprensión y cuando entendemos cosas distintas. Y resulta que tienes una reunión, por ejemplo, vas a la reunión, estuvo acalorada, estuvo difícil, sales de la reunión y si estuvieron 10 personas en esa reunión, al final tienes 10 conclusiones distintas. Cuando precisamente el autor te invita a que, por ejemplo, si tienes un grupo de personas con las cuales tienes una comunicación, tienes un grupo de trabajo, entonces número 1, haces preguntas para asegurarse que todos comprenden. Número 2, repites las cosas que la persona dijo, que las otras personas dijeron con tus propias palabras. Y número 3, continúas hasta que todos estén de acuerdo que entendieron lo mismo. Y ahí ya tienes un bucle de comprensión, según el Dr. Charles Duhigg. Excelente, gracias Luis Fernando. Y el autor continúa hablando también, él menciona que 2 beneficios de hacer este ejercicio de preguntar, comprender, parafrasear y volver a pedir confirmación de que hemos entendido bien en este bucle. Dice primero que cuando lo practicamos nos ayuda a asegurarnos que estamos escuchando a los demás. Y segundo, que demuestra que realmente queremos escuchar, que muchas veces también, y quizás queridos amigos, a ustedes les ha pasado que pueden estar hablando con alguien, le están contando algo, tal vez no en temas de conflicto, y solo ven que asiente con la cabeza o hace gestos afirmativos, pero de repente cuando usted le hace alguna pregunta a la persona no está en sintonía con usted. Cuando uno practica el bucle de comprensión, uno va garantizando primero que está haciendo preguntas respecto al tema que estamos conversando, estamos parafraseando para ver si entendemos y confirmamos que realmente hemos entendido. Pero el autor habla en este tema también tener cuidado con algo que él le llama vulnerabilidad recíproca, porque a veces pensamos también, y él pone un ejemplo muy sencillo ahí, él dice, mire, si alguien, por ejemplo, le está hablando en ese momento que, por ejemplo, está padeciendo de cáncer, usted no necesariamente tiene que venir y contar también su historia o la historia de alguien más que ha padecido de cáncer.
porque uno puede pensar, bueno, él está haciendo vulnerable conmigo, yo también lo voy a hacer así. No, cuando él habla de vulnerabilidad recíproca, lo que él dice es que tenemos que ser como más empáticos. Y de repente si alguien nos cuenta una noticia así de complicada y difícil, en lugar de nosotros contar también nuestra historia, nosotros deberíamos tener la capacidad de decir, bueno, yo sé lo importante que es esto para ti. Dime cómo te estás sintiendo, por ejemplo. Demostramos que empatizamos cuando estamos tratando de comprender a la otra persona. Y dentro de este bucle de comprensión, el autor también lo que nos pide es ver 3 temas importantes que nosotros debemos de prestar atención. Primero, debemos tratar de comprender lo que siente la otra persona. ¿Qué es lo que necesita la otra persona? ¿Será que la otra persona quiere consuelo, está buscando empatía, quiere consejos, quiere amor? También deberíamos de tener, dice el autor, que pedir permiso, ¿verdad? Para que nosotros podamos preguntar y, por ejemplo, yo decir, mira, ¿te molesta si yo también te puedo compartir algo de mi vida? O puedo también compartirte cómo he manejado esta situación en otras ocasiones. Ahí vamos como haciendo más robusto esta parte del bucle. Y también, obviamente, dar algo a cambio, ¿verdad? Decir, si alguien está compartiendo un momento feliz con nosotros, decirle, mira, también estoy feliz por ti, me siento muy contento, me siento orgulloso de ser tu amigo. Entonces, cuando uno practica la reciprocidad, no consiste realmente en corresponder de igual manera a la vulnerabilidad, pero más bien ser empáticos. Y el autor dice, mire, no quiere decir en este bucle de comprensión que usted va a repetir todo como que es loro. No, no se trata de eso. Usted lo que está tratando y lo que va a tratar de hacer es dar de vuelta, dar de regreso la empatía por lo que usted está sintiendo y por lo que usted está viendo de la otra persona. Entonces, en este sentido, el autor dice, bueno, esto va a cambiar la forma en cómo nosotros vemos los conflictos, de cómo estamos trabajando el conflicto, pero también, y es una parte interesante dentro de este capítulo, y si me lo permitís, Luis Fernando, voy a contar una historia que va relacionada con esto, porque la siguiente pregunta que te haré relacionada al internet va a ser interesante. Y es que en este capítulo el autor cuenta la historia de un conflicto, no digo de intereses, pero de pensamientos y mentalidades que hubo en Estados Unidos por allá de los años 80, cuando se empezaron a registrar algunas, no digo masacres, pero estos tiroteos en las escuelas. Y entonces empezó a salir este tema que algunas personas estaban en favor, otras en contra del uso de armas. Se lleva a cabo una discusión en Washington donde llegan los que están a favor, los que están en contra. Y fíjense que los investigadores y algunas personas que estuvieron en esta reunión pusieron en práctica todo este tema del bucle de comprensión, de la vulnerabilidad. Y entonces la gente por turnos pasaban, por ejemplo, los que estaban a favor del uso de armas, porque ellos contaban cuál era su historia detrás, por qué sentían que era importante tener un arma, etcétera, etcétera. Y por el otro lado también pasaban las personas que estaban en contra y decían en qué momentos, por ejemplo, en un tiroteo algún familiar, algún hijo, alguien había fallecido, por eso ellos pensaban que no era correcto tener el uso de armas. Entonces, cuando estos investigadores ven que a través de contar historias, ser vulnerables, hacer preguntas, entender sentimientos, confirmar que sí entendían las razones de las otras personas, ya no se generó tanto el conflicto. Es decir, estaba ahí y seguía ahí y aún sigue sobre la mesa, pero ya no fue un tema, como decía el autor, en este tipo de conversaciones no se trata de quién gana, sino de quién comprende mejor a la otra parte. Terminando esta historia, y abro paso aquí para que Luis Fernando nos comente, regresan todas estas personas a casa, ¿no? Porque habían creado un grupo ya de Facebook donde estaban todos a favor y en contra del uso de las armas, y ellos pensaron que en las redes sociales todo se iba a manejar de la misma manera. Pero el problema es, ¿qué pasa cuando nos conectamos en internet y hay un tema en conflicto, Luis Fernando? ¿Por qué es tan difícil lograr manejar este tipo de comunicaciones en el internet? Sí, Edgar, tal vez quisiera aportar un poquito sobre la idea que construiste anteriormente, o quisiera dejarle tal vez una idea o un pensamiento a nuestra audiencia. Solo hay que recordar que estamos en mitad de un conflicto, no para hacer valer nuestros puntos y demostrar quién está equivocado, sino para lograr acuerdos, porque al final es importante para mí o para ti, no que peleemos,
sino que logremos acuerdos para solucionar conflictos y avanzar juntos. Si estamos en un equipo de trabajo, si pertenecemos a una iglesia, o sea, no es yo siendo el que tiene la razón, sino es yo el que puedo entenderte y como te entiendo, tú también me puedes comprender y juntos buscar una solución. Pero ok, vamos a llegar al punto que decías, el tema de las redes sociales o el tema del internet, que hoy por hoy es algo que todos usamos en realidad, ¿verdad? Entonces, anteriormente hablábamos un poquito sobre que existe la comunicación no lingüística, ¿verdad? Los gestos, la forma en que miras, la forma en que tu cuerpo habla, ¿verdad? A los demás. Sin embargo, todos esos componentes se pierden cuando, por ejemplo, utilizas un correo electrónico, cuando haces un post en Facebook o cuando, por ejemplo, mandas un mensaje por alguna red social, porque te leen, pero muchas veces las personas que te leen no te van a leer con el tono de voz que tú usualmente usarías, te van a leer con el tono de voz que que la persona va a tener en mente dependiendo de su estado de ánimo, ¿verdad? Porque, bueno, si no sé si te pasa, Edgar, pero por ejemplo, a veces yo recibo mensajes de WhatsApp, básicamente, a veces con mala ortografía, a veces sin signos de puntuación, sin signos de exclamación, y realmente tienes que estar descifrando mucho esos mensajes, ¿verdad? Y se pierde al final la comunicación de la manera que en teoría debería de ser, y eso muchas veces trae malos entendidos y trae repercusiones, porque ¿qué me quisiste decir? Me estás insultando, eso no es lo que yo quise decir, eso es una ofensa muchas veces cuando en realidad nosotros estamos dándole una interpretación a ese mensaje. Entonces, el autor nos dice que para evitar esos problemas, porque seguramente las personas que nos están oyendo han tenido problemas en Facebook, en Instagram o en WhatsApp, ¿verdad? Enviando mensajes que muchas veces han sido malos interpretados, ¿verdad? Porque yo conozco personas que dicen, me ofendiste cuando me enviaste ese correo electrónico. ¿Por qué? Y después de dar tantas vueltas, resulta que lo ofendieron porque no dijo gracias al final del correo, o no dijo respetable licenciado, o muy querido y estimado, o sea, amigo. Cuando abres un correo usualmente pones estimado licenciado Edgar, estimado ingeniero Aner Mejía, ¿verdad? Y como no lo pusiste tal vez en una ocasión, eso es un gran lío para la otra persona. Entonces, el autor nos habla de 4 cosas básicas para evitar estos conflictos. Número 1, enfatizar la cortesía, perdón. Vas a decir gracias, vas a escribir por favor al final de una frase, ¿verdad? De manera que probablemente una estrofa, una oración que pueda ser mal entendida, al final cuando tú dices gracias o escribes gracias, bueno, entonces la vas a interpretar de otra forma. Por otra parte, expresar más gratitud, deferencias, saludos, disculpas, ¿verdad? Que pueden en un momento dado ayudarte a suavizar, por ejemplo, temas difíciles. El autor también habla de subestimar el sarcasmo. Cuando escribimos algo sarcástico en línea, generalmente escuchamos estas mismas inflexiones en nuestras cabezas, pero las personas que leen nuestros comentarios no. Es decir, si de repente tú quieres usar algo, un poquito de sarcasmo, que es muy usado en los países latinoamericanos, ¿verdad? En tu cabeza estás escribiendo algo chistoso, algo que puede dar risa a los demás, pero las personas que están leyendo esto no lo van a recibir así. Entonces, si tú quieres usar este tipo de comunicación en tus mensajes, tienes que enfatizar que en todo caso fue sarcasmo. Y sobre todas las cosas, con relacionado a lo que hablabas de Facebook, es evitar las críticas en foros públicos. O sea, cuando criticamos a otros públicamente en línea, convertimos el mal comportamiento en una norma digital, nos enganchamos en problemas, de repente alguien hace un post, pone algo en alguna red social y nosotros nos enganchamos y escribimos con toda la emoción, la pasión de que estoy defendiendo a mi equipo de fútbol, a mi candidato. Rápidamente podemos, no sé, hasta vulnerar algún derecho o insultar a una persona porque estamos apasionados con la conversación. Entonces nos dice, evitemos las críticas en foros públicos, señores. Señoras de la audiencia, es mala idea comentar aquellos posts y nos enganchan y empezamos a, qué sé yo, criticar, nos enganchamos en un conflicto con las personas que a veces ni siquiera conocemos, ¿verdad? Es tan difícil, Luis Fernando, la verdad que, y por eso quisimos dejar este último tema aquí hasta el final. Y la verdad, queridos amigos, prestemos atención en esos sentimientos, esas emociones, esos gestos no verbales que vemos en las demás personas para poder entender si hay malestar dentro de ellos. Y con esto cerramos nuestro programa de hoy. Luis Fernando, ¿algún comentario, mensaje final para nuestra querida audiencia?
bueno, creo que perdimos comunicación con Luis Fernando. Así que, queridos amigos, les deseamos a todos una bendecida semana. Wow, Edgar, muchos comentarios se me vienen a la mente, sin embargo, tal vez me quedo con una idea principal. Creo que tenemos mucho que aprender con respecto. Excelente, gracias Luis Fernando, una bendecida semana para todos ustedes, semana de pavo, semana de descanso también aquí en la ciudad capital por el 15 de agosto. Los esperamos el próximo lunes en un programa más de tendencias, gracias a Rodrigo García en los controles y nos vemos el próximo lunes. Tendencias es una producción de Ilumina FM. Conoce más visitando ilumina.fm. ¿Tu fe se limita a creer o tus obras dan testimonio de tu fe? Una fe light solo te entretiene. Una fe real te acerca a Dios. Pasa de lo light a lo real. Ilumina FM. $19 en punto. Comenzamos en 10. Con las 10 más solicitadas de nuestra Fresh List. Ilumina Hits. Ilumina Hits. Semanas más y alcanzamos los 70 programas presentados de manera consecutiva. Te saluda Ana Lucía Bolaños y es un gusto presentarte Ilumina Hits, el conteo con las 10 más fresh de Ilumina. Los resultados que escucharás en esta edición son la recopilación de tus votos a lo largo de la semana, así que comunícate durante toda esta edición a través del 3043-8888. En este programa, el número 67, despedimos uno de los temas de Forrest Frank en el conteo Never Get Used to This que lanzó junto a Jake. Algo que me llama la atención es que este tema tampoco tuvo tantas reproducciones ni fue tan viral en redes sociales como sí lo fueron Always y Up. Lo mismo sucedió en el programa y todo una vez Forrest lanzara su álbum de estudio. Claro que esto no hace que la calidad de Forrest se pierda ni tampoco nuestra admiración por él. La despedida. Canciones que dicen adiós a nuestro Top 10. Ilumina.